Un pequeño aviso antes de empezar con el video. Considere volverse un Patreon con el link en la descripción y obtenga beneficios exclusivos. Estos insumos son utilizados para la compra de materiales y utilería que hacen posibles estos shows. Y si eso no está dentro de sus posibilidades, considere ayudarme con su suscripción, campana, su me gusta y lo más importante, compartiéndolo con sus amigos. El auténtico Goodman. Hoy les ofrecemos En la Raya. Ya cansado no quería saber nada ni de pasteles, invitados, ni siquiera pude llegar a mi cuarto. Solo le clavé la cara al sofá y ya estaba listo para dormir. El organismo imbatible de mi papá le había dado lucidez luego de la fiesta y al cabo de una hora, siendo las 11 de la noche, me dijo: ¡Alístate! ¿Para qué?, le pregunté. Nos vamos a Nuevo México, empaca solo lo esencial. ¿Cómo? ¿Nuevo México? Ahora les vamos a dar un poco de lucidez a ustedes. La ciudad de Greenville, no Green Valley, la ciudad, estaba en Arizona, solo que a menudo el resto del mundo se olvidaba de ella y no la incluía en los mapas. Era, recuerden, 2021 y estábamos en media pandemia. Las vacunas se escaseaban y por eso mi papá se había amañado con un tipejo que encontró en no sé dónde que tenía como negocio mover gente de un lado al otro en un microbús. Íbamos a movernos hasta Nuevo México ese mismo día y desde esa hora, y yo nunca fui avisado. Mi papá no pudo molestarse en agendar otro día que no fuese mi cumpleaños y encima a las 11 de la noche, y no podíamos usar uno de los autobuses gigantes que van por las autovías interestatales porque les salía muy caro. Entonces, a regañadientes, empaqué como me lo pidió mi papá. Luego fui al servidor de la logia y de Milagro Angel seguí allí. Hablamos sobre cómo, a pesar de estármela pasando tan tranquilo en la pandemia, no evitaba sentir remordimiento por saber que esa paz que estaba teniendo era a costa del dolor y sufrimiento de miles, millones de familias en el mundo. Gracias al Señor, ni yo ni ningún conocido sufrimos de COVID, pero igualmente debía vacunarme para tener alguna posibilidad de supervivencia si acaso dicha cosa ocurría. Pedimos un taxi y fuimos a esperar a un mini super. El tipo del microbús llegó tarde y tuvimos que esperar alrededor de 2 horas a que llegaran todos los demás. Finalmente arrancamos y decidí dejarle la tarea de sentir la noción del tiempo a mi subconsciente yéndome a dormir. Cerraba los ojotes y a descansar durante el viaje. Bien, me desperté porque nos detuvimos y vi otro mini super. Vaya, dije yo, así se ven los mini supers en Nuevo México. No, seguimos en Arizona, carajo, no hemos salido de Arizona. Nos detuvimos porque el chofer tenía que comprar una gaseosa. Luego continuamos, No pude volverme a dormir y cuando finalmente llegamos nos detuvieron los guardias de la frontera y nos dijeron que no podíamos pasar. Resulta que no fuimos los únicos a los cuales se les ocurrió ir al estado de al lado por vacunas, así que se vieron forzados a controlar y ordenar la entrada. Todos bajamos del microbús y pueden creer, vimos a una pareja joven caminando de regreso a California. Les preguntamos cómo lograron entrar y dijeron: llegamos desde las 12. Y casi todos simultáneamente vimos directo al chofer porque según él ya había hecho esto antes miles de veces y ya conocía la zona y tal y tal. Bueno, papanatas, por tu culpa estoy afuera de mi casa, sin mi cama, sin nada, solo una mochila, detenido en Nuevo México. Bien, positivismo, Goodman. Tuvimos que formarnos en la fila. Y no era la fila de vacunación, era la fila para entrar. Me puse a jugar en la línea fronteriza. Nuevo México, Arizona, Nuevo México, Arizona, Nuevo México, Arizona, Nuevo México, Arizona. Cuando nos sumamos a la fila es donde empezó a hablar la Karen del viaje. Todos sabemos lo que son las Karens, esas mujeres necias de la mediana edad. Bueno, ella dijo que debíamos de marcarnos un número cada uno en el brazo y así llevaríamos un mejor control y orden a la hora de hacer la otra fila para vacunar. ¿Suena bien? Ok, tomen ese dato, tómenlo, ¡que lo tomen, les dije! Guárdenselo por ahora y yo les avisaré cuando me lo vayan a regresar. Ahora, estaba de pie y en el cielo ya veía ascender al sol.
Pasaron varios minutos, luego varias horas. Poco a poco el gigante amarillo empezó a arder. Era tanta gente que parecía que nunca avanzaríamos. Para ese momento mi paciencia y cordura estaban en un 70%. Solo podía hablar con un tipo que era un año menor que yo, que estaba en la misma flota. No teníamos nada en común, pero qué gran casualidad, estudiábamos en el mismo colegio, pero nunca recordaba haberlo visto antes. No podía hablar con mis padres porque siempre que trataba de hacerlo se sentía muy impersonal. A ellos nunca les importó quién era yo, cómo me sintiera, solo nos quedábamos callados y cada quien a su respectiva pantalla, eso era todo. Lo digo porque no me conocían en lo más mínimo. Mi mamá ni siquiera sabía escribir bien mi nombre. Christopher, C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R, C-H-R. No Christopher sin H, no Christopher con F. Eso es abominación, un barbarismo. Bueno, llegamos a la cabeza de la fila, revisaron los documentos de los tres y llegamos al momento de formarnos para la vacuna. Era una fila de más de 1 kilómetro, y no era una, eran 2. ¿Por qué había 2 filas si solo había un puesto de vacunación? Porque tampoco era la fila, esa era la fila para la fila, ¿me explico? Bien, el calor incrementaba de tal forma en que si los ánimos de todos fueran un líquido dentro de su organismo, estarían ardiendo hasta evaporarse. Todos estaban hartos de todos, estábamos al aire libre, pero de igual forma el aire se sentía pesado en una combinación de humo de los camiones de mercancías que pasaban en esa autovía y tantas personas concentradas en un solo lugar. Poco a poco, todos nos fuimos poniendo más agresivos. Mi mamá me quitó mi sillita de viaje que traje para mí, entonces solo era yo y mi cerebro. Me empecé a plantear cosas referentes a mi propia existencia como todo puberto chichiprieto de 15 años lo hace en determinado momento. Los análisis que uno hace a esa edad a duras penas se pueden llamar análisis. Realmente son una mezcla de sentimientos que hasta a los más inteligentes les cuesta comprender, asimilar y aceptar. Es como una mezcla de energía interior que viaja en todas las direcciones de nuestra cabeza, pero a veces se la puede sentir en el pecho, en el corazón, pero uno no es lo suficientemente maduro como para saber qué hacer con eso. Por favor, conozco a algunos adultos que tampoco saben cómo. No tenía internet, así que mi entretenimiento era escuchar la playlist que tenía en el cerebro con mi imaginación. Daisy, Daisy, give me an answer to I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you'll look sweet up in the seat of a bicycle. ¡Qué talento! Mi papá y yo teníamos que usar el baño. Había una granja adyacente a la autovía donde estábamos haciendo fila y el hijo del granjero decidió hacer un negocio cobrando por usar la letrina a quien llegara. Le pagamos y mi papá me dejó pasar primero. Era como si quizás supiera que en buena parte esto era su culpa y a ese punto, sin comida, sin más que solo una botella de agua bajo el agresivo sol, lo último en lo que uno piensa es a quién dirigirle el rencor. Saqué mi mástil y me disponía a vaciar mis interiores cuando con el zapato siento algo húmedo. El inodoro tenía un hueco y todo lo que le entraba por debajo le salía. Pero, ¿qué voy a hacer? No estoy para pedir gusto, no voy a cortar el jet solo así. Entonces me aparté lo más que pude, terminé y le dije a mi papá para que guardara sus precauciones, pero pareció no importarle en lo más mínimo. Cuando volvimos a integrarnos a la fila, había un gran pleito protagonizado por la Karen que les mencioné anteriormente. ¿Recuerdan el dato que les pedí que guardaran? ¿Cómo que no lo tienen? Bueno, bien. Ella estaba gritándole a todos porque no estaban en el orden previamente estipulado. Ella y su hijo, oh, su pobre hijo, tenía ojos de vergüenza y lástima. Yo te siento, hermano. Ella decía que ambos tenían su lugar mucho más adelante. Pero señora, usted no entiende. ¿De qué le sirve vacunarse primero si venimos en un vehículo compartido entre muchas personas que no arrancará hasta que todos y cada uno estén listos? Sí o sí va a tener
tener que esperar. Pero esa bola le pasó a un costado del bat y empezó a decir que uno en la fila tenía otro marcador y estaba alterando los números para cambiar de lugar. Ella no fue la que nos marcó y el marcador tampoco era suyo, era de un guardia. Y qué sorpresa cuando el hijo de la Karen la traicionó. El muchacho creyó que fue suficiente y le metió la mano en el bolso a su madre y lo sacó. Ella tenía el otro marcador. Ella estaba alterando sus números. El guardia se enteró de esto y por tramposa se fue al final de la fila. A pesar de las agotadoras condiciones que mencioné, era un gran alivio no tener que oír más su estúpida voz. Los camiones seguían pasando, pero la fila seguía en su lugar. Y un pendejo al frente de la fila pensó, como el maldito enfermo egoísta hijo de la reverendísima y 73,000 pares de la grandísima puta que era, que sería divertido, al ser él el que estaba a la cabeza de la fila, movernos a todos a su gusto. Porque sí, así funcionan las filas. Si se mueve la cabeza, se mueve la cola también. Y él nos mandaba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Bloqueábamos el paso de los camiones hasta que nos dimos cuenta de lo que ocurría y decidimos dejar de hacerle caso y esperar a que un camión lo revuelque en el camino. De repente llega el chofer del microbús con otra gaseosa y nos dice: ¿quién colecciona latas? ¡Aquí! Hay una camioneta que nos va a llevar a todos, así que vengan conmigo. Hay otro puesto de vacunación que acaban de abrir y no tiene fila. Vamos, nos subimos un grupo de personas de pie en la tina de esa camioneta. Nos movemos todos y es como si ya nada de lo que me había quejado importase más. Fui cegado con la idea de vacunarme de una vez de la misma forma en que la Karen lo hizo. Y luego nos detenemos. Nos extrañamos. La camioneta nos dejó en otra maldita fila que ni siquiera era más corta de la que estábamos ya. El compañero con el que había hablado antes me dijo: me la estoy pasando bien, ¿dónde más habría tenido semejante aventura? ¿Aventura? ¿Aventura dices, muchacho? Estamos en la nada, haciendo nada, esperando de pie bajo el sol porque un idiota irresponsable no sabía nada al respecto de las fronteras ni las vacunas y a eso le llamas aventura. Puede que tengas razón, son perspectivas diferentes. El señorito le llama aventura, yo en ese momento le llamaba un posible guión para un posible show en un posible futuro, ¿eh? Finalmente veo a menos de 1,000 personas y casi puedo distinguir a los doctores a lo lejos. Ahora había 2 filas, una para cada doctor, y mi papá me empujó con fuerza afuera de la fila y me gritó: ¡corre y métete a la otra fila que es más corta! Pero papá, ¡métete! Fui y todos en esa fila empezaron a decirme: ¡hey! Aquí es para los que tienen en el brazo los números 100. Me regresé y mi papá no paraba de gritar: ¡métete! ¡métete! Todos me miraban a mí y creía que había sido el colmo. Esa fue, creo yo, la primera de muchas veces en las que merecidamente le gritaría a mi papá y le dije: ¡no se puede! ¡no se puede! ¡Esa fila es para los 100! ¡es para los 100! El mastodonte feroz e incontrolable dejó la mitad del anuncio de su amenaza entre medio de una descompostura en la que se puso de color rojo y le repintaban las venas en el cráneo. ¡Eres un adulto! ¡aprende a comportarte en la maldita sociedad! Eventualmente nos llegó nuestro turno. Primero mi papá, que por cierto obligó al doctor a que le pusiera vacuna doble para, según él, más protección. Pero eso, creo lo sabemos todos, no funciona así. Luego me toca a mí, y lo mejor que mi madre podría hacer en ese momento fue tomarme una foto con la aguja en el brazo. De verdad, ¿te parece un buen momento? Me tapo la cara con mi mano y ya acabando todo subimos al microbús y el otro pendejo responsable de que pasáramos por todo esto acabó sintiéndose culpable y nos llevó a todos a comer pollo asado y fin. Bueno, siendo reflexivo y realista, lo que pasó en esa ocasión no se le compara al auténtico sufrimiento que pasan miles de personas en otras partes del mundo. Gente que se mueve de un lugar al otro, desamparada y sin hogar, que termina comiendo tierra como un intento de sanar el hambre. Mi yo de joven no prestaba atención a eso, pero conforme pasó el tiempo aprendí a ser más agradecido con lo que tengo. No, eso es una mentira. No agradezco todo lo que tengo porque eso incluye hasta las cagadas que me ocurren. No, los optimistas, ¿qué demonios esperan? ¿Que cuando alguien me patee en las bolas yo me ponga a reír? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren cómo me río.